Capítulo 21. Hemos estado hablando acerca del temor. ¿No creen ustedes que lo que llamamos religión es en realidad el resultado del temor? Tienen que haber advertido cómo sus padres, sus abuelos o sus parientes van al templo, adoran un ídolo, repiten frases del Gita o de algún otro libro sagrado, o practican algún ritual. Hacer estas cosas y creer en algo, es lo que ellos llaman religión. ¿Pero piensan ustedes que es así? Ir al templo, poner flores a los pies de un ídolo hecho por la mano, practicar algún ritual día tras día, año tras año hasta que mueren, ¿es religión eso? Y si la religión no es la veneración de una cosa hecha por la mano, ¿es entonces la veneración de algo hecho por la mente? Cuando ustedes entran en un templo ven ahí un ídolo que algún escultor ha labrado en la piedra. La gente pone flores delante de esta imagen, vierte agua sobre ella, la viste. Eso es lo que ellos llaman religión, y piensan que es irreligioso no hacer estas cosas. También tenemos una idea de lo que es Dios, y esa idea es creada por la mente, ¿no es así? El ídolo es fabricado por la mente mediante la mano, y la idea de Dios es elaborada y sostenida en la mente como algo maravilloso, algo que debe venerarse igual que al ídolo sagrado. Tanto la idea como el ídolo son hechura de la mente, ¿verdad? Obviamente no son Dios, porque es la mente la que los ha inventado. En Europa verán ustedes la figura esculpida de un ser humano desnudo y clavado en una cruz, y ellos adoran esa figura. Aquí en la India hacemos lo mismo de una manera diferente. Ya sea en la India, en Europa o en América, le rezamos a una imagen, adoramos una idea y gradualmente edificamos una cosa llamada religión, una religión inventada por la mente. Vean, tenemos miedo de estar solos, queremos algo que nos ayude. A la edad de ustedes queremos ser ayudados por nuestra madre, por nuestro padre, por nuestro abuelo. A medida que vamos creciendo seguimos deseando que alguien nos ayude, porque la vida es muy difícil. Queremos un Padre glorificado que nos proteja, que nos diga lo que debemos hacer. Por lo tanto, debido a este miedo de estar solos, de que nadie nos ayude, creemos en un Dios que va a ayudarnos, pero eso sigue siendo una invención de la mente, ¿no es así? A causa de que tenemos miedo y queremos que se nos guíe y se nos diga qué es bueno y qué es malo, cuando somos mayores creamos una religión que no es religión en absoluto. La religión, pienso, es algo totalmente distinto, y para encontrar la cosa verdadera, es obvio que tenemos que estar libres de la cosa que el hombre inventa. ¿Lo siguen? Para descubrir lo que es Dios, para descubrir algo real, uno debe estar libre de todos los adornos pseudo-religiosos que el hombre mismo se ha impuesto. Ustedes podrán descubrir lo real solo si están completamente libres de temor. Lo cual quiere decir que cuando hayan crecido y salgan para ingresar en el mundo, deben tener la inteligencia para descubrir de qué tienen miedo, para descubrirlo, sacarlo del armario de la mente, mirarlo y no escapar de ello. Casi todos tenemos miedo de estar solos. ¿Alguna vez salimos a pasear a solas? Muy raramente. Siempre queremos que alguien nos acompañe porque deseamos charlar, deseamos contarle a alguien una historia. Estamos todo el tiempo hablando. De ese modo jamás estamos solos, ¿verdad? Cuando uno es mayor y sale a dar un paseo a solas, descubre muchísimas cosas. Descubre sus propios modos de pensar, y entonces comienza a observar todas las cosas que lo rodean, el mendigo, el hombre estúpido, el hombre listo, el rico y el pobre. Uno se percata de los árboles, de los pájaros, de la luz sobre una hoja. Ustedes verán todo esto cuando salgan solos. Al estar solos, pronto descubrirán que están atemorizados. Y es porque estamos atemorizados por lo que hemos inventado esta cosa llamada religión. Se han escrito volúmenes acerca de Dios y de lo que debemos hacer para aproximarnos a Él, pero la base de todo eso es el temor. En tanto estemos atemorizados, no podremos encontrar nada real. Si uno teme la oscuridad, no se atreve a salir, de manera que se cubre con la sábana y se duerme. Para salir y mirar, para descubrir lo real, uno tiene que librarse del temor, ¿no es así? Pero ya lo ven,
Es muy difícil librarnos del temor. La mayoría de los adultos dice que ustedes solo podrán librarse del temor cuando sean más grandes, cuando hayan acumulado conocimientos y hayan aprendido a disciplinar la mente. Ellos piensan que la libertad es algo muy lejano, que está al final, no al principio. Pero, ciertamente, tiene que haber libertad desde la infancia, de lo contrario jamás serán libres. Vean, estando ellos mismos atemorizados, los adultos les disciplinan a ustedes, les dicen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, les dicen que deben hacer aquello y no esto, que deben pensar en lo que dirá la gente, etc. Ejercen toda forma de control para hacerlos encajar dentro del surco, dentro de un armazón, de un patrón, y a esto lo llaman disciplina. Siendo muy jóvenes y a causa del propio temor, ustedes encanan, pero esto no les ayuda, porque cuando meramente encajan, no comprenden. Ahora miremoslo de otro modo. Si no se les disciplinara, si no fueran controlados o reprimidos, ¿harían ustedes lo que les place? ¿Harían lo que se les antoja si no hubiera nadie para decirles lo que deben hacer? Ahora probablemente lo harían porque están acostumbrados a que los fuercen, a que los sujeten o los pongan en un armazón, y como reaccionarían algo contrario a eso. Pero supongamos que desde la infancia, desde el comienzo mismo cuando pasan por la escuela, el maestro discutiera las cosas con ustedes y no les dijera lo que deben hacer, ¿cómo responderían entonces? Si desde el principio mismo el maestro les señalara que ser libres es lo primero, no lo último cuando están a punto de morir, ¿qué ocurriría entonces? La dificultad está en que ser libre exige una gran dosis de inteligencia, y como ustedes no saben todavía lo que es ser libre para hacer lo que uno ama realmente, es función del maestro ayudarles a descubrir los caminos de la inteligencia. Es la inteligencia la que nos libera del temor. En tanto haya temor, estarán ustedes imponiéndose constantemente alguna clase de disciplina. Debo hacer esto y no aquello. Debo creer. Debo adaptarme. Debo practicar puja, etc. Esta autodisciplina nace toda del temor, y donde hay temor no hay inteligencia. De modo que la educación, propiamente hablando, no es solo un asunto de leer libros, aprobar exámenes y conseguir un empleo. La educación es un proceso por completo diferente, se extiende desde el momento en que nacen hasta el momento en que mueren. Podrán leer innumerables libros y ser muy ingeniosos, pero no creo que el mero ingenio sea una señal de educación. Si son solamente ingeniosos, se pierden muchísimo de la vida. Lo importante es que en primer lugar averigüen de qué están atemorizados, a fin de que comprendan el temor y no escapen de él. Cuando nuestra mente está de verdad libre de las exigencias de cualquier tipo, cuando ya no es más envidiosa, adquisitiva, solo entonces puede descubrir qué es Dios. Dios no es lo que la gente dice que es. Dios es algo por completo diferente, algo que revela su existencia cuando uno comprende, cuando ya no hay más temor. Por lo tanto, la religión es verdaderamente un proceso de educación, ¿no es así? La religión no es un asunto de qué creer o qué no creer, de practicar rituales o de aferrarnos a ciertas supersticiones, es un proceso de educamos en el sentido de la comprensión, de modo tal que nuestra vida se vuelva extraordinariamente rica y ya no seamos más seres humanos temerosos, mediocres. Solo entonces podremos crear un mundo nuevo. Los políticos y los líderes religiosos dicen que la creación de un mundo nuevo está en manos de los jóvenes. ¿No han oído eso? Probablemente cientos de veces. Pero ellos no les educan para que sean libres, y para crear un mundo nuevo tiene que haber libertad. Los adultos, que han hecho una atroz confusión de las cosas, les educan según el patrón de sus propias ideas. Dicen que son ustedes, la nueva generación, los que deben crear un mundo nuevo, pero al propio tiempo les ponen dentro de una jaula, ¿verdad? Les dicen que deben ser indios, parsis, esto o aquello, y si ustedes siguen sus ideas, es obvio que van a crear un mundo exactamente igual al presente. Un mundo nuevo puede ser creado solo si creamos desde la libertad, no desde el temor,
no desde la superstición ni sobre la base de lo que ciertas personas han dicho acerca de lo que el mundo nuevo debería ser. Ustedes, los jóvenes, la generación venidera, podrán dar origen a un mundo por completo diferente solo si se les educa para que sean libres y no se les fuerza a que hagan algo que no aman o que no comprenden. Por eso es importante que mientras son jóvenes sean verdaderos revolucionarios, lo cual implica no aceptar nada sino investigar todas las cosas a fin de descubrir qué es lo verdadero. Solo entonces podrán crear un mundo nuevo. De lo contrario, aunque puedan llamarlo con un nombre diferente, perpetuarán el mismo mundo viejo de desdicha y destrucción que siempre ha existido hasta el día de hoy. Pero ¿qué nos ocurre generalmente cuando somos jóvenes? Las chicas se casan, tienen hijos y poco a poco se marchitan. Los muchachos, cuando han crecido, tienen que ganarse la vida, de modo que consiguen empleo y se les exige que se adapten, se les obliga a seguir una profesión, les guste o no les guste. Al casarse y tener hijos son arrastrados por sus responsabilidades y, en consecuencia, tienen que hacer lo que se les dice. Así, el espíritu de rebelión, el espíritu de investigación, el espíritu de la búsqueda interna llega a su fin. Todas sus ideas revolucionarias de crear un mundo nuevo se extinguen porque la vida es demasiado complicada para ellos. Tienen que ir a la oficina, tienen un jefe para el cual deben hacer esto o aquello. Y paulatinamente el sentido de la investigación, de la rebelión, el anhelo de crear un estilo de vida totalmente distinto, se destruye por completo. Por eso es importante tener este espíritu de rebelión desde el comienzo mismo, desde la infancia. Vean, la religión, la verdadera, significa una rebelión para encontrar a Dios, lo cual implica descubrir por uno mismo lo verdadero. No es una mera aceptación de los así llamados libros sagrados, por antiguos y venerados que sean. Interlocutor, en su libro sobre la educación, usted sugiere que la educación moderna es un completo fracaso. Me gustaría que explicara esto. No es un fracaso, señor. Cuando usted sale a la calle ve al hombre pobre y al rico, y cuando mira a su alrededor ve a todas las personas que se dicen educadas riñendo, peleando, matándose unas a otras en guerras que ocurren en todo el mundo. Hoy existe el conocimiento científico suficiente para que podamos proveer de alimento, ropa y albergue a todos los seres humanos. Sin embargo, no es eso lo que se hace. Los políticos y otros líderes son en todo el mundo personas educadas, tienen títulos, grados, togas y bonetes, son doctores y científicos. Sin embargo, no han creado un mundo en el cual el hombre pueda vivir dichosamente. Por lo tanto, la educación moderna ha fracasado, ¿no es así? Y si uno está satisfecho con ser educado del mismo viejo modo, hará de la vida otra tremenda. Interlocutor, ¿puedo saber por qué no debemos amoldarnos a los planes de nuestros padres, ya que lo que ellos quieren es que seamos buenos? ¿Por qué deben ustedes amoldarse a los planes de sus padres, por meritorios, por nobles que sean? No son mera masilla, no son jalea para que les encajen en un molde. Y si encajan, ¿qué ocurre con ustedes? Se convierten en una así llamada buena chica o un buen muchacho, ¿y después qué? ¿Saben qué significa ser buenos? La bondad no es meramente lo que la sociedad dice o lo que dicen los padres. La bondad es algo por completo diferente, ¿no es así? La bondad surge solo cuando tenemos inteligencia, cuando tenemos amor, cuando no tenemos miedo. No puedes ser bueno si tienes miedo. Puedes volverte respetable haciendo lo que exige la sociedad, y entonces la sociedad te pone una guirnalda, dice qué persona tan buena eres, pero ser meramente respetable no es ser bueno. Mira, cuando somos jóvenes no queremos amoldamos, y al mismo tiempo queremos ser buenos. Queremos ser gentiles, dulces, queremos ser considerados y hacer cosas amables, pero sabemos qué significa todo eso y somos buenos porque tenemos miedo. Nuestros padres dicen, sé bueno, y casi todos somos buenos, pero una bondad semejante consiste meramente en vivir conforme a los planes de ellos para nosotros. Interlocutor, usted dice que la educación moderna es un fracaso.
Pero si los políticos no hubieran recibido educación, ¿cree usted que podrían haber creado un mundo mejor? No estoy del todo seguro de que no podrían haber creado un mundo mejor si no hubieran recibido esta clase de educación. ¿Qué significa gobernar a la gente? Después de todo, eso es lo que se supone que hacen los políticos, gobernar a la gente. Pero son ambiciosos, desean poder, posición, quieren ser respetados, quieren ser los conductores, ocupar el primer lugar, no piensan en la gente, están pensando en sí mismos o en sus partidos, que son una extensión de ellos mismos. Los seres humanos son seres humanos, sea que vivan en la India, en Alemania, en Rusia, en América o en la China, pero ya lo ven, al dividir a los hombres de acuerdo con los países, son más los políticos que pueden tener grandes posiciones, de modo que no les interesa pensar en el mundo como una totalidad. Son educados, saben leer, argumentar, hablan incisamente acerca de ser buenos ciudadanos, pero los que deben ocupar el primer lugar son ellos. ¿Dividir el mundo y crear guerras es lo que llamamos educación? Los políticos no están solos haciendo esto, todos lo hacemos. Algunas personas quieren la guerra porque les rinde beneficios. De modo que no son solo los políticos quienes deben tener la clase correcta de educación. Interlocutor, entonces, ¿cuál es su idea de la clase correcta de educación? Acabo de decírselo. Mire, se lo mostraré nuevamente. Después de todo, la persona religiosa no es la que adora a un Dios, una imagen hecha por la mano o por la mente, sino una que investiga realmente qué es la verdad, qué es Dios, y una persona así es verdaderamente educada. Puede no haber ido a la escuela, puede no tener libros, quizá ni siquiera sepa leer, pero se está liberando del temor, de su egoísmo, de su interés propio, de su ambición. Por lo tanto, la educación no es meramente un proceso de aprender a leer, a calcular, a construir puentes, de realizar investigaciones para encontrar nuevos modos de utilizar el poder atómico y demás. El propósito de la educación es fundamentalmente ayudar al hombre a que se libere de su propia mezquindad y de sus estúpidas ambiciones. Toda ambición es estúpida, mezquina, no existe la gran ambición. Y la educación implica también ayudar al estudiante a crecer en libertad y sin temor, ¿no es así? Interlocutor, ¿cómo pueden todos los hombres ser educados de ese modo? ¿No quieres tú ser educado de ese modo? Interlocutor, ¿pero cómo? En primer lugar, ¿quieres ser educado así? No preguntes cómo, sientes que quieres ser educado de ese modo. Si tienes este sentimiento intenso, cuando hayas crecido ayudarás a crearlo en otros, ¿no es cierto? Mira, si eres muy entusiasta jugando cierto juego, pronto encontrarás a otras personas que lo jueguen contigo. De igual manera, si eres realmente entusiasta en querer ser educado del modo que hemos estado discutiendo, ayudarás a crear una escuela con la clase apropiada de maestros que proporcionarán este tipo de educación. Pero muy pocos de nosotros queremos realmente ese tipo de educación, y entonces preguntamos, ¿cómo puede hacerse? Acudimos a algún otro para la respuesta. Pero si todos ustedes, cada estudiante que está escuchando, y espero que los maestros también quieren esa clase de educación, entonces la exigirán y la llevarán a cabo. Tomemos un ejemplo sencillo. Ustedes saben lo que es la goma de mascar, ¿no? Si todos quieren mascar goma, el fabricante la produce, pero si no la quieren, el fabricante quiebra. De igual modo y en un nivel por completo diferente, si todos ustedes dicen, queremos la clase correcta de educación, no esta falsa educación que solo conduce al crimen organizado, si dicen eso y es realmente lo que quieren decir, darán origen a la clase correcta de educación. Pero ya ven, ustedes son todavía demasiado jóvenes, demasiado temerosos, por eso es importante ayudarles a crear esto. Interlocutor, si quiero la clase correcta de educación, ¿necesito maestros? Por supuesto que sí. Necesitas maestros que te ayuden, ¿no es así? ¿Pero qué es ayudar? No estás viviendo solo en el mundo, ¿verdad? Están tus compañeros estudiantes, tus padres, tus maestros,
el cartero, el lechero. Todos son necesarios, todos se ayudan el uno al otro a vivir en este mundo. Pero si dices, el maestro es sagrado, él está en un nivel y yo estoy en otro, entonces esa clase de ayuda no es ayuda en absoluto. El maestro solo es útil si no está utilizando la enseñanza para alimentar su vanidad o como un recurso para su propia seguridad. Si enseña no porque es incapaz de hacer otra cosa sino porque realmente ama la enseñanza, entonces ayudará al estudiante a crecer sin temor. Esto significa nada de exámenes ni calificaciones ni notas. Si ustedes van a crear la clase correcta de educación, necesitan de tales maestros para que les ayuden a crearla. Es, entonces, muy importante que los maestros mismos sean educados correctamente. Interlocutor, si todas las ambiciones son estúpidas, entonces, ¿cómo puede progresar el hombre? K. ¿Sabe usted lo que es el progreso? Bien, tenga paciencia y examinémoslo despacio. ¿Qué es el progreso? ¿Ha pensado alguna vez al respecto? Es progreso cuando usted puede ir a Europa en pocas horas por avión en lugar de que le tome una quincena yendo en barco. La invención de medios más rápidos de transporte, el desarrollo de armas más grandes, de mayores y mejores medios de destruimos unos a otros aniquilando a miles de personas con una sola bomba atómica en vez de derribarlas una por una con flechas. Esto es lo que llamamos progreso, ¿no es así? Este ha sido, pues, el progreso en el sentido tecnológico, pero, ¿hemos progresado en alguna otra dirección? ¿Hemos terminado con las guerras? ¿Es la gente más bondadosa, más amable, más generosa, más reflexiva, menos cruel? No tiene que decir sí o no, mire simplemente los hechos. En lo científico y en lo físico hemos logrado progresos enormes, pero internamente estamos atascados, ¿verdad? Para la mayoría de nosotros, la educación ha sido como alargar solo una pata de un trípode, de modo que nos falta el equilibrio. No obstante, hablamos de progreso, todos los periódicos están llenos de él. Interlocutor, tengo una amiga que odia a sus padres porque la han separado de una persona que ella ama. ¿Cómo puedo ayudarla? K. Esta es una cuestión muy complicada, ¿no? ¿Sabes? La vida no es nada fácil. Algunas partes de ella son muy crueles. Hay padres irreflexivos que no se interesan en sus hijos en absoluto, o si se interesan, quieren que sus hijos les obedezcan, que les imiten, que lo hagan todo exactamente como desean los padres. Así es como poco a poco se forma en los hijos la resistencia. Si ocurre que el padre es inteligente y la madre estúpidamente obstinada cuando el padre no está, o viceversa, el hijo siente resistencia, antagonismo hacia uno u otro de los padres. Quizá puedas ayudar a tu amiga siendo más comprensiva, más afectuosa, explicándole de una manera amable algunas de las cosas que tú y yo hemos hablado al respecto y que tú comprendes por ti misma. Mira, en el momento en que alimentas un rencor, en que odias a alguien, eso te hace más daño a ti que a la persona que te desagrada. Porque ese sentimiento es como una herida interna que está supurando, pero es muy difícil que los niños, los jóvenes entiendan todo esto. Después de todo, los niños están llenos de travesuras, de despreocupación, tal como deben estarlo, y si los padres fuerzan a su hijo dentro de un determinado molde o patrón, eso crea en el niño una resistencia tremenda, un ciego antagonismo que él va a descargar sobre alguien cuando sea mayor. Si has comenzado a comprender esto, puedes hablar de ello con tu amiga y tal vez la ayudes a no aumentar este odio, este antagonismo que hay dentro de ella. Interlocutor, ¿cuál es la definición de estudiante? K. Es muy fácil encontrar una definición, ¿verdad? Todo lo que tienes que hacer es abrir un diccionario en el lugar apropiado y te dará la respuesta. Pero esa no es la clase de definición que quieres, ¿no es cierto? ¿Quieres conversar sobre ello? ¿Quieres averiguar qué es un verdadero estudiante? ¿Es un verdadero estudiante aquel que aprueba exámenes, consigue un empleo y después cierra todos los libros? Ser un estudiante significa estudiar la vida, no solo leer los pocos libros requeridos por tu programa de estudios, implica observarlo todo a lo largo de la vida,
no solo unas cuantas cosas en un período determinado. Un estudiante, ciertamente, no es solo el que lee, sino el que es capaz de observar todos los movimientos de la vida, los externos y los internos, sin decir, esto es bueno, aquello es malo. Si condenas algo no lo observas, ¿verdad? Para observarlo tienes que estudiarlo sin condenar, sin comparar. Si te comparo con algún otro, no te estoy estudiando, ¿correcto? Si te comparo con tu hermano menor o tu hermana mayor, los importantes son tu hermano o tu hermana, por lo tanto, no te estoy estudiando. Pero toda nuestra educación consiste en comparar. Te estás comparando perpetuamente a ti mismo o a otro con alguien, con tu gurú, con tu ideal, con tu padre que es tan inteligente, un gran político y demás. Este proceso de comparación y condena te impide observar, estudiar. De manera que el verdadero estudiante es aquel que lo observa todo en la vida, tanto externa como internamente, sin comparar, aprobar ni condenar. No solo es capaz de investigar en cuestiones científicas, sino que también puede observar las operaciones de su propia mente, de sus propios sentimientos, lo cual es mucho más difícil que observar un hecho científico. Comprender todo el funcionamiento de la propia mente requiere una gran dosis de discernimiento, muchísima investigación exenta de condena. Interlocutor, usted dice que todos los idealistas son unos hipócritas. ¿A quién llama idealista? K. ¿No sabe usted qué es un idealista? Si soy violento, podré decir que mi ideal es ser no violento, pero subsiste el hecho de que soy violento. El ideal es lo que espero ser con el tiempo. Me costará años volverme no violento, y mientras tanto soy violento, esa es la cosa real. Siendo violento, trato todo el tiempo de ser no violento, que es lo irreal. ¿No es hipocresía eso? En lugar de comprender y disolver mi violencia, estoy tratando de ser alguna otra cosa. El hombre que está tratando de ser otra cosa de lo que es obviamente un hipócrita. Es como ponerme una máscara y decir que soy diferente, pero detrás de la máscara sigo siendo el mismo hombre de antes. Mientras que si puedo investigar todo el proceso de la violencia y comprenderlo, entonces existe una posibilidad de librarme de la violencia. Capítulo 22. Cuando ustedes son jóvenes tienen curiosidad por saberlo todo acerca de todo. ¿Por qué brilla el sol? ¿Qué son las estrellas? Quieren saberlo todo acerca de la luna y del mundo que nos rodea, pero cuando somos mayores, el conocimiento se vuelve una mera colección de informaciones sin sentimiento alguno. Se convierten en especialistas, saben mucho acerca de este o aquel tema y se interesan muy poco por las cosas que les rodean. El mendigo de la calle, el hombre rico que pasa cerca de ustedes en su automóvil. Si queremos saber por qué hay riqueza y pobreza en el mundo, podemos encontrar una explicación. Hay explicaciones para todo, y la explicación parece satisfacer a la mayoría de nosotros. Lo mismo es válido para la religión. Nos satisfacen las explicaciones, y a ese explicarlo todo lo llamamos conocimiento. ¿Es esto lo que entendemos por educación? ¿Aprendemos para descubrir, o meramente requerimos explicaciones, definiciones, conclusiones a fin de tranquilizar nuestras mentes y así no tener que seguir investigando? Nuestros mayores pueden habernoslo explicado todo, pero con eso han apagado generalmente nuestro interés. A medida que crecemos la vida se vuelve más compleja y muy difícil. Hay tantas cosas para conocer, hay tanta desdicha y sufrimiento. Y viendo toda esta complejidad pensamos que hemos resuelto todo eso mediante explicaciones. Muere alguien y explicamos esa muerte. De tal modo, el sufrimiento se amortigua por medio de la explicación. Tal vez nos rebelemos contra la idea de la guerra mientras somos jóvenes, pero ya adultos aceptamos la explicación de la guerra y nuestras mentes se embotan. Cuando somos jóvenes, lo importante no es satisfacernos con explicaciones sino averiguar cómo es posible ser inteligentes y, de ese modo, descubrir la verdad de las cosas, y no podemos ser inteligentes si no somos libres. Se dice que la libertad llega solo cuando somos viejos y sabios, pero no hay duda de que tiene que haber libertad mientras aún somos muy jóvenes,
No libertad para hacer lo que nos plazca, sino libertad para comprender muy profundamente nuestros propios instintos e impulsos. Tiene que haber una libertad exenta de temor, pero no podemos estar libres del temor mediante una explicación. Somos conscientes de que existe la muerte y el miedo a la muerte. Pero explicando la muerte, ¿podemos saber qué es el morir o podemos estar libres del miedo a la muerte? A medida que vamos creciendo, es importante que tengamos la capacidad de pensar muy sencillamente. ¿Qué es la sencillez? ¿Quién es una persona sencilla? Un hombre que hace vida de ermitaño, que tiene muy pocas pertenencias, ¿es verdaderamente sencillo? ¿Acaso la sencillez no es algo por completo diferente? La sencillez es de la mente y del corazón. Casi todos somos muy complejos, tenemos muchas necesidades y muchos deseos. Por ejemplo, ustedes desean aprobar sus exámenes, desean conseguir un buen empleo, tienen ideales y quieren desarrollar un buen carácter, etc. La mente tiene tantas exigencias. ¿Contribuye eso a la sencillez? ¿No es muy importante descubrirlo? Una mente compleja no puede descubrir la verdad de nada, no puede descubrir lo real, y esa es nuestra dificultad. Desde la infancia nos educan para que nos amoldemos, y no sabemos cómo transformar la complejidad en simplicidad, en sencillez. Es solo la mente muy sencilla y directa la que puede encontrar lo real, lo verdadero. Conocemos más y más, pero nuestras mentes nunca son sencillas, y solo la mente sencilla es creativa. Cuando ustedes pintan el cuadro de un árbol, ¿qué es lo que están pintando? Solo una representación del árbol tal cual se ve, con sus hojas, sus ramas, su tronco, el árbol completo en todos sus detalles. ¿O lo pintan desde el sentimiento que el árbol ha despertado en ustedes? Si el árbol les dice algo y lo pintan desde esa experiencia interna, aunque lo que sienten pueda ser muy complejo, el cuadro que pintan será el resultado de una gran sencillez. Es indispensable, cuando son jóvenes, que mantengan la mente muy sencilla, incontaminado, aunque puedan tener toda la información que necesitan. Interlocutor, si todos fuéramos educados correctamente, ¿estaríamos libres de temor? K. Es muy importante estar libre de temor, ¿no es así? Y no puedes estar libre de temor excepto por intermedio de la inteligencia. Averigüemos, pues, en primer lugar, cómo podemos ser inteligentes, no cómo libramos del temor. Si podemos experimentar qué es ser inteligente, sabremos cómo libramos del temor. El temor es siempre con respecto a algo, no existe por sí mismo. Está el temor a la muerte, el temor a la enfermedad, el temor a la pérdida, el temor a los padres, el temor a lo que dirá la gente, etc. Y la cuestión no es cómo libramos del temor, sino cómo despertar la inteligencia con la cual poder enfrentamos con el temor, comprenderlo e ir más allá. Ahora bien, ¿cómo puede la educación ayudarnos a ser inteligentes? ¿Qué es la inteligencia? ¿Es un asunto de habilidad, de aprobar exámenes? Podremos leer muchos libros, conocer a personajes prominentes, tener muchísima capacidad, pero ¿hace todo esto que seamos inteligentes? ¿O la inteligencia es algo que se revela en nosotros solo cuando llegamos a estar integrados? Nos hallamos compuestos de muchas partes, a veces nos sentimos ofendidos, celosos, somos violentos, otras veces somos humildes, reflexivos, tranquilos. En distintos momentos somos seres diferentes, jamás somos totales, jamás estamos totalmente integrados, ¿no es así? Cuando un ser humano tiene muchos deseos, internamente está dividido en muchos seres. Uno debe abordar el problema sencillamente. La cuestión es cómo ser inteligentes, a fin de vernos libres del temor. Si desde su más temprana infancia, cualquier dificultad que tengan es discutida con ustedes de modo que la comprensión de la misma no sea meramente verbal sino que les capacite para ver la totalidad de la vida, entonces una educación así puede despertar la inteligencia y, con eso, liberar a la mente del temor. Interlocutor, usted ha dicho que ser ambicioso es ser estúpido y cruel. ¿Es entonces estúpido y cruel tener la ambición de obtener la clase correcta de educación?
K. ¿Eres ambicioso? ¿Qué es la ambición? Cuando deseas ser mejor que otro, obtener mejores notas que algún otro, eso es, sin duda, lo que llamamos ambición. Un pequeño político es ambicioso al desear convertirse en gran político, pero, ¿es ser ambicioso desear la clase correcta de educación? Cuando haces algo que amas, ¿es ambición eso? Cuando escribes o pintas no porque desees prestigios sino porque amas escribir o pintar, eso no es ambición. Ciertamente, la ambición interviene cuando te comparas con otros escritores o artistas, cuando deseas tener éxito. Por lo tanto, cuando haces algo que amas realmente, eso no es ambición. Interlocutor, cuando uno desea encontrar la verdad o la paz, se convierte en un sannyasi. ¿Un sannyasi conoce, entonces, la sencillez? K. ¿Conoce uno la sencillez cuando desea la paz? ¿Es por convertirse en un sannyasi o en un sadhu por lo que uno es sencillo? Ciertamente, la paz es algo que no pertenece a la mente. Si deseo la paz y trato de quitar de mi mente todos los pensamientos de violencia, ¿me traerá eso la paz? O si tengo muchos deseos y digo que no debo tener deseos, ¿seré pacífico? En el momento en que uno desea algo está en conflicto, lucha. Y lo que genera sencillez es nuestra propia comprensión de todo el proceso del deseo. Interlocutor, si somos educados del modo correcto estamos libres de temor, y si nos educan erróneamente somos temerosos. ¿Es cierto eso? K. Es obviamente cierto, ¿no es así? ¿Y acaso no estamos atemorizados por una cosa u otra? Todos le temen a algo, a la opinión pública, a la muerte, a la enfermedad. Eso es un hecho obvio. Interlocutor, sí, como usted dice, todos sienten temor, entonces nadie es un santo ni un héroe. ¿No hay entonces grandes hombres en este mundo? K. Ese es un razonamiento meramente lógico, ¿verdad? ¿Por qué debemos preocuparnos de los grandes hombres, de los santos, de los héroes? Lo que importa es lo que uno es. Si uno es temeroso, va a crear un mundo feo. Esa es la cuestión, no si hay grandes hombres. Interlocutor, usted dijo que la explicación es una cosa mala. Hemos venido aquí en busca de explicación. ¿Es malo eso? K. Yo no dije que la explicación es mala, dije que no se satisfagan con explicaciones. Interlocutor, ¿cuál es su idea acerca del futuro en la India? K. No tengo idea, ninguna idea en absoluto. No creo que la India como India importe demasiado. Lo que importa es el mundo. Ya sea que vivamos en la China o en Japón, en Inglaterra, en la India o en América, todos decimos, mi país importa muchísimo, y nadie piensa en el mundo como una totalidad. Los libros de historia están llenos con la constante repetición de las guerras. Si pudiéramos empezar a comprendemos como seres humanos, tal vez dejaríamos de matarnos unos a otros y pondríamos fin a las guerras, pero en tanto seamos nacionalistas y pensemos tan solo en nuestro propio país, seguiremos creando un mundo terrible. Si alguna vez vemos que esta es nuestra tierra donde todos podemos vivir felizmente y en paz, entonces juntos construiremos de nuevo, pero si seguimos pensando en nosotros mismos como indios, alemanes o rusos, y consideramos a todos los demás como extranjeros, entonces no habrá paz y no podrá crearse ningún mundo nuevo. Interlocutor, usted dice que hay muy pocas personas en este mundo que sean grandes. Entonces, ¿qué es usted? K. No importa lo que soy yo. Lo que importa es descubrir la verdad o falsedad de lo que se dice. Si usted piensa que tal o cual cosa es importante porque fulano de tal la está diciendo, entonces no está escuchando realmente, no está tratando de descubrir por sí mismo qué es verdadero y qué es falso. Pero, ya lo ve, casi todos tenemos miedo de descubrir por nosotros mismos qué es verdadero y qué es falso, y por eso aceptamos meramente lo que algún otro dice. Lo importante es cuestionar, observar, no aceptar jamás. Por desgracia, la mayoría de nosotros escucha solo a quienes considera que son grandes personas, a alguna autoridad establecida, a los Upanishads, al Gita, a lo que fuere.
Jamás prestamos atención a los pájaros, al sonido del mar o al mendigo. Así nos perdemos lo que el mendigo está diciendo. Puede haber verdad en lo que dice el mendigo y ninguna verdad en lo que dice el rico o el hombre investido de autoridad. Interlocutor: nosotros leemos libros a causa de nuestra curiosidad. Cuando usted era joven, ¿no era curioso? K. ¿Piensa usted que meramente leyendo libros descubre por sí mismo lo que es verdadero? ¿Descubre alguna cosa repitiendo lo que otros han dicho? ¿O solo descubre investigando, dudando, no aceptando jamás? Muchos de nosotros leemos montones de libros sobre filosofía y esta lectura moldea nuestras mentes, lo cual hace muy difícil descubrir por nosotros mismos qué es verdadero y qué es falso. Cuando la mente ya está moldeada, formada, solo puede descubrir la verdad a costa de las más grandes dificultades. Interlocutor: ¿no deberíamos preocuparnos por el futuro? K. ¿Qué entiendes por el futuro? De aquí 20 o 50 años, ¿es eso para ti el futuro? El futuro que está a muchos años de distancia es muy incierto, ¿no es así? Tú no sabes qué es lo que va a suceder. ¿De qué te sirve, entonces, que te preocupes o te inquietes al respecto? Puede haber una guerra, una epidemia, cualquier cosa puede ocurrir, de modo que el futuro es incierto, desconocido. Lo que importa es cómo vives ahora, lo que piensas, lo que sientes ahora. Importa muchísimo el presente, el hoy, no el mañana o lo que va a suceder de aquí a 20 años, y comprender el presente requiere muchísima inteligencia. Interlocutor: cuando somos jóvenes somos muy traviesos y no siempre sabemos qué es bueno para nosotros. Si un padre aconseja a su hijo por el bien del hijo, ¿no debe el hijo seguir el consejo de su padre? K. ¿Qué piensas tú? Si soy un padre, primero debo averiguar qué es lo que mi hijo desea hacer realmente en la vida, ¿verdad? ¿Conoce el padre lo suficiente acerca del hijo como para aconsejarle? ¿Ha estudiado al hijo? ¿Cómo puede un padre que tiene muy poco tiempo para observar a su hijo, ofrecerle consejos? Suena lindo decir que el padre debe guiar a su hijo, pero si el padre no conoce a su hijo, ¿qué es lo que ha de hacer? Un niño tiene sus propias inclinaciones y capacidades que han de ser estudiadas, no solo por cierto tiempo o en un lugar determinado, sino durante todo el período de su infancia. Interlocutor: usted dijo la última vez que el idealista es un hipócrita. Si queremos construir un edificio, primero debemos tener una idea de él. No debemos, de igual modo, tener primero un ideal si vamos a construir un mundo nuevo. K. Tener una idea de un edificio que vamos a construir no es lo mismo que ser idealista con respecto a algo. Son, por cierto, dos cosas diferentes. Interlocutor: al aspirar al bienestar de nuestro propio país, ¿no aspiramos también al bienestar de la humanidad? ¿Está dentro de los alcances del hombre común aspirar directamente al bienestar de la humanidad? K. Cuando buscamos el bienestar de nuestro país a expensas de otros países, eso conduce a la explotación y al imperialismo. Mientras pensemos exclusivamente en nuestro país, por fuerza tendremos que crear conflicto y guerra. Cuando usted pregunta si está dentro de los alcances del hombre común aspirar directamente al bienestar de la humanidad, ¿qué es lo que entiende por hombre común? ¿Usted y yo no somos el hombre común? ¿Acaso somos diferentes del hombre común? ¿Qué es lo que hay de excepcional respecto de nosotros? Somos todos seres humanos corrientes, ¿no es así? Solo porque poseemos ropas limpias y llevamos zapatos o tenemos un automóvil, ¿piensa usted que somos diferentes de otros que no poseen estas cosas? Todos somos personas comunes, y si realmente comprendemos esto podremos dar origen a una revolución. Una de las fallas de nuestra educación actual es la de hacernos sentir tan exclusivos, tan sobre un pedestal por encima del así llamado hombre de la calle. Capítulo 23. Pienso que es una cosa muy rara que, después de dejar la escuela, encontremos la felicidad en la etapa posterior de nuestra vida. Cuando ustedes se vayan de aquí, estarán enfrentándose a problemas extraordinarios, el problema de la guerra, los problemas de la relación personal, los problemas como ciudadanos,
el problema de la religión y el constante conflicto dentro de la sociedad. Y me parece que sería una falsa educación la que no nos preparara para afrontar estos problemas y así poder dar origen a un mundo genuino y más feliz. Ciertamente, corresponde a la educación, especialmente en una escuela donde tienen la oportunidad de la expresión creativa, ayudar a los estudiantes a que no queden atrapados en esas influencias sociales y ambientales que estrecharán sus mentes y, por ende, limitarán su perspectiva de la vida y su posibilidad de ser felices, y me parece que aquellos que están a punto de ingresar en el colegio, deberían conocer por sí mismos los múltiples problemas que todos afrontamos. Es muy importante, sobre todo en el mundo al que van a enfrentarse, tener una inteligencia extraordinariamente clara, y esa inteligencia no puede tener su origen en ninguna influencia externa ni en los libros. Llega, pienso, cuando uno se da cuenta de estos problemas y puede encararlos, no en un sentido personal o limitado, no como americano o hindú o comunista, sino como un ser humano capaz de sostener la responsabilidad de percibir el verdadero valor de las cosas tal como son y no interpretarlas conforme a alguna ideología particular o a algún determinado patrón de pensamiento. No es importante que la educación nos prepare a cada uno de nosotros para comprender y encarar nuestros problemas humanos, y no que nos provea meramente de conocimientos o de adiestramiento tecnológico. Porque ya ven, la vida no es nada fácil. Ustedes pueden haber disfrutado de un período feliz, un período creativo, un período en el cual han madurado, pero cuando dejen la escuela, las cosas empezarán a ocurrir y a acercarles. Estarán limitados no solo por las relaciones personales sino por las influencias sociales, por sus propios temores y por la inevitable ambición de triunfar. Pienso que ser ambicioso es una calamidad. La ambición es una forma de interés propio, de encierro en uno mismo, por lo tanto, engendra mediocridad de la mente. Vivir en un mundo lleno de ambición sin ser ambicioso significa, realmente, amar algo por sí mismo sin buscar recompensa, un resultado, y eso es muy difícil, porque todo el mundo, todos nuestros amigos, nuestras relaciones, todos están luchando para triunfar, para realizarse personalmente, para ser alguien. Pero comprender todo esto, libramos de ello y hacer algo que realmente amamos no importa qué, por modesto o poco reconocido que sea, eso, pienso, despierta el espíritu de grandeza que nunca busca aprobación ni recompensa, que hace las cosas por amor a ellas mismas y que, por lo tanto, tiene la fuerza y la capacidad de no quedar atrapado en la influencia de la mediocridad. Pienso que es muy importante que vean eso mientras son jóvenes, porque las revistas, los periódicos, la televisión y la radio acentúan constantemente el culto al éxito, y con eso alientan la ambición y la competencia que engendran mediocridad de la mente. Cuando ustedes son ambiciosos, están ajustándose meramente a un patrón particular de la sociedad, sea en América, en Rusia o en la India, por lo tanto, están viviendo en un nivel muy superficial. Cuando dejen la escuela e ingresen en el colegio, y más tarde se enfrenten al mundo, me parece que lo importante es que no se rindan, que no inclinen sus cabezas ante las distintas influencias, sino que las afronten y las comprendan tal como son y vean cuál es la verdadera significación y el valor que tienen, y que hagan todo esto con espíritu bondadoso y gran fuerza interior, lo cual no creará más discordia en el mundo. Pienso, pues, que una verdadera escuela debe traer una bendición al mundo merced a sus estudiantes. Porque el mundo necesita una bendición, se encuentra en un estado terrible, y la bendición podrá venir solo cuando nosotros, como individuos, no estemos buscando el poder, no estemos tratando de satisfacer nuestras ambiciones personales, sino que tengamos una clara comprensión de los inmensos problemas con los que todos estamos enfrentados. Esto requiere una gran inteligencia, la cual implica, en realidad, una mente que no piensa de acuerdo con ningún patrón particular, sino que es libre en sí misma y, por lo tanto, tiene la capacidad de ver lo que es verdadero y dejar de lado lo que es falso.